Ok, buenas noches. Soy Emanuel Méndez Méndez y soy ingeniero mecatrónico. En la materia de electricidad y magnetismo vamos a ver por tema lo que es la relación voltaje, corriente y resistencia, ¿ok? Todo esto es más que nada la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley del físico alemán Georg Simon Ohm, ¿ok? Este dio esta ley para la teoría de la electricidad. Bueno, vamos a pasar a lo que es el whiteboard, donde les voy a explicar sobre este tema o sobre esta relación que hay entre el voltaje, resistencia y corriente. Como podemos ver en la imagen ilustrativa que tenemos aquí, tenemos a tres personajes. Tenemos a alguien que está empujando, a alguien que intenta pasar al otro lado y alguien que perdón, esta que opone a que pase este amiguito de color verde. ¿Y quiénes son estos amiguitos? Bueno, pues estos amiguitos son más y nada menos que resistencia. Tenemos aquí a la corriente y tenemos aquí al voltaje, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué relación es lo que quiero entender yo? La resistencia, la corriente y el voltaje es lo que encontramos en un circuito. Un circuito es aquel que tiene una fuente que suministra a nuestro circuito. Por este pasa una corriente. Este pasa por todo nuestro circuito y hay una resistencia. Esta resistencia es la que se opone a que la corriente fluya por este circuito. Por eso es que en nuestra imagen ilustrativa nos damos cuenta que el voltaje es lo que impulsa, lo que empuja, y la corriente es la que pasa a través de este circuito y la resistencia es la que se opone, ¿no? A esta corriente, ¿ok? La ley de Ohm es más que esto. Esto es un triángulo. Esto le conocemos como el triángulo de la ley de Ohm, en el cual podemos darnos cuenta que si nosotros queremos hallar a cada uno de estos, no es más y nada menos que solo tapar, solo tapar a este para dejar libre lo que es esto, ¿ok? Por eso es que están marcados de color rojo. Si nosotros tapamos esto, nos damos cuenta que nos va a quedar I y la R abajo. Esto significa que está multiplicando. Entonces podemos obtener el voltaje. Suponiendo que sabemos la corriente y suponiendo que sabemos la resistencia, podemos obtener lo que es el voltaje. Si nosotros tapamos la corriente, nosotros podemos obtenerla a partir del voltaje sobre una división sobre lo que es la resistencia. Y así sucesivamente, si nosotros no sabemos la resistencia, si nosotros tapamos la resistencia, vamos a tener el voltaje sobre la intensidad. Y esto por resultado nos va a dar resistencia. Esto por resultado nos va a dar la corriente y esto por resultado nos va a dar el voltaje, ¿ok? Por eso es importante aprender este triángulo que no es más que nada la ley de Ohm, donde nos está dando cómo calcular, cómo obtener de dos factores una incógnita, ¿ok? Bueno, y ya viéndolo teóricamente, suponiendo ahora yo quiero saber pues, cómo funciona, o sea, qué interacción tienen. Ok, sí, se ve que hay una interacción entre ellos porque pues están dentro de un triángulo y pues uno depende del otro, ¿no? Todos dependen de cada uno, ¿no? De los tres. Si no hay uno, pues el triángulo no está completo. Simplemente no vamos a poder obtenerlo, ¿no? Pero nosotros podemos darnos cuenta que esto tiene una relación, esto de aquí tiene una relación.
¿Cómo? Si nosotros aumentamos el voltaje, la corriente aumenta siempre y cuando la resistencia esté baja. Si nosotros aumentamos la resistencia, la corriente disminuye y el voltaje sigue tal cual, ¿no? Siempre y cuando nosotros el voltaje disminuyamos, aumentamos, nos damos cuenta que la corriente disminuye o baja, ¿no? Siempre y cuando la resistencia también se mantenga o aumente o baje. Todo esto es fácil. ¿Por qué? Porque nos podemos dar a cuenta. Si nosotros, digamos, estamos en un punto neutro, el voltaje abajo, la resistencia abajo, la corriente está fluyendo. Vamos a suponer que nosotros aumentamos el voltaje y la corriente aumenta, ¿no? Vamos a aumentar la resistencia y rápidamente la corriente disminuye. Es por eso que nosotros nos damos cuenta que hay una relación entre estos tres. No es por nada, esta ley está plasmada y que es sobre la teoría de la electricidad, ¿no? Y la utilizamos diariamente. Entonces, tenemos que tener muy grabado esta parte de cada uno de estos tres factores y entenderlos, ¿no? Entender lo que es la ley de Ohm. Bueno, nos vemos hasta la próxima.